su amor y lealtad. Saludos, buenos días, un feliz sábado para cada una y cada uno de ustedes. Siéntanse, sean bienvenidos aquí a su canal Nuevo Tiempo Honduras, transmitiendo una vez más este sábado 24 de julio de 2021 desde la ciudad de Tegucigalpa, un nuevo programa de Escuela Sabática. Así que con estas palabras queremos hacerle sentir bien, que se sienta cálidamente recibido a esta nueva audición de el programa de la Escuela Sabática. Vamos a iniciar de una sola vez buscando en nuestros himnarios las notas del himno número 446, más cerca, oh Dios, de ti. Cantemos juntos. Más cerca, oh Dios, de ti quiero morar, aunque sobre una cruz me hayan de alzar. Entonaré allí este himno con fervor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Sí, cual viajero voy con ansiedad, medroso al ver cerrar la oscuridad. Aún en mi soñar me hará sentir que estoy más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Después al despertar a ti por fe, de mi aflicción altar elevaré. Cercano sentiré el ángel del Señor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí.
Bien, a continuación vamos a invocar el nombre de nuestro Dios porque necesitamos ser y sentirnos bendecidos. Ustedes allá en sus hogares, desde donde sintonizan la señal de Nuevo Tiempo Honduras, y nosotros acá en los estudios de nuestro canal para asegurarnos que en cada una de las partes de nuestro programa de Escuela Sabática para hoy contemos con esa bendición. Así que vamos a orar a continuación. Amado Dios y Padre bueno, misericordioso, que estás en los cielos, gracias por concedernos la vida y hacer posible con la vida que nos demos cita una vez más en este sábado 24 de julio. Para disfrutar de tu bendición en un nuevo programa de la Escuela Sabática. Señor, queremos asegurarnos de esa bendición aquí en nuestro canal y allá en los hogares de nuestros queridos hermanos y hermanas que sintonizan la señal de este canal que tú utilizas como instrumento de bendición para llegar a ellos. Gracias, Señor, por escucharnos y concedernos esta petición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amigos, vamos a continuación a ver nuestro video misionero, como es costumbre, en el orden de nuestro programa sábado a sábado. Sabemos que este trimestre la ofrenda misionera mundial tiene destino para la división norteamericana. Esa es una parte del territorio que administra la iglesia a nivel mundial. Porque es a nivel mundial que debe cumplirse la misión de la predicación del Evangelio. Y la iglesia a nivel mundial cuenta con una institución que se llama ADRA, que conocemos, estamos familiarizados con ADRA, que es el brazo humanitario de la iglesia, utilizado como instrumento también para la predicación del Evangelio. ADRA ejecuta sus funciones en el marco, no se pierde de vista ese cometido mundial de anunciar el mensaje de los tres ángeles a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pues el título de nuestro video para hoy es ADRA versus COVID-19. Interesante título. ¿Qué tiene que ver la misión de ADRA? ¿Cómo cumple esta misión en el marco, en el contexto de esta pandemia mundial que estamos viviendo? Vamos a verlo a continuación en el siguiente video misionero. La Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales, ADRA, es el brazo humanitario global de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Somos un equipo de más de 10,000 dedicados voluntarios en más de 100 países que cada día sirve incansablemente a la gente más vulnerable del mundo. Durante décadas, ADRA ha respondido a algunos de los desastres y crisis más devastadores. Pero nada nos había preparado para una pandemia global. El COVID nos obligó a repensar y rediseñar la forma como enfrentar una nueva crisis. Durante la pandemia, ADRA estableció un equipo de trabajo global COVID-19 para dar una respuesta. En semanas, el equipo de trabajo había establecido una estrategia para servir a las personas vulnerables de todo el mundo. ¿Y cómo fue? En respuesta a la pandemia, ADRA creó 422 proyectos para servir a 20 millones de personas en 96 países. ADRA se les arregló para satisfacer las necesidades como ayuda de generosos socios. El uso estratégico de los fondos permitió que la respuesta de ADRA fuese más de $26 millones, en gran parte gracias a las estrechas colaboraciones entre la Iglesia Adventista, gobiernos, Agencia de Naciones Unidas, corporaciones y otras organizaciones sin fines de lucro. Por cada dólar que invirtió ADRA, nuestros asociados aportaron 7. Nuestro trabajo por la Iglesia tuvo un éxito mayor. Casi 70% de todos los proyectos de respuesta al COVID-19 se hicieron en conjunto con nuestra iglesia. Los adventistas de todo el mundo se unieron para apoyar a la misión ADRA, se unieron para solidarizar con aquellos que sufren y siguen sufriendo, para que todos vivan como Dios quería. Gracias a nuestra asociación con la Iglesia Adventista y otras agencias, en cambio, ADRA trabaja a las 24 horas del día para contrarrestar las consecuencias de la pandemia. Durante años, ADRA ha cuidado la salud de las comunidades, porque entendemos que cuando se afecta la salud, lo demás importa poco.
Por eso hemos apoyado proyectos sobre salud alrededor del mundo, para evitar que la gente sea más vulnerable ante la enfermedad. Asegurar la salud familiar nunca ha sido tan importante como durante esta devastadora pandemia. Para mitigar el impacto del virus, desarrollamos 97 proyectos de salud que ayudaron a más de 5 millones de personas en el mundo. Junto a las instituciones adventistas de salud, ayudamos a muchas personas. Asimismo, ADRA estableció toneladas de insumos de protección personal a hospitales y centros de salud para que trabajadores y pacientes pudieran estar protegidos. A través del medio de comunicación adventista, ADRA también envió importantes mensajes de salud a millones de personas sobre el lavado de manos y las precauciones adecuadas para reducir la propagación del virus. ADRA también entiende que el agua y la sanitación son determinantes en estos tiempos, especialmente antes una crisis sanitaria. La sanitación es muy importante para frenar la propagación del virus, y ADRA se ha asegurado de que las personas alrededor del mundo tengan acceso a estaciones para el lavado de manos, alcohol y adecuados protocolos sanitarios. Este año nuestro equipo de trabajo ha adoptado 89 proyectos para abordar las necesidades de agua y sanitación. Más de 4 millones de personas han tenido acceso a ellos. Sin embargo, pocas crisis pueden igualar la desesperación mundial por el hambre. Con mercados colapsados, economías quebradas y millones perdiendo sus empleos, los alimentos escasearon y se escarecieron. Familias que nunca habían pasado hambre hacían fila en los bancos de alimentos y centros de distribución. Los niños se saltaban comidas. Muchos sintieron el dolor y el hambre y la desesperanza. Por eso ADRA gastó $5,8 millones para asegurar que las familias vulnerables del mundo no pasarán hambre. Al norte de Colombia, ADRA trabajó con la Iglesia Adventista para ayudar a 100 familias indígenas Guau que no podían trabajar ni ganar dinero para que recibieran canastas de alimentos durante toda la pandemia. En total, nuestro equipo de trabajo implementó 134 proyectos para alimentar más de 6 millones de personas en el mundo. En tiempos de inestabilidad y confusión, de quiebre de los sistemas de apoyo, la salud mental sufre y las personas se sienten solas. ADRA las acompaña en estos tiempos de gran sufrimiento. 58 de nuestros proyectos de COVID-19 están diseñados especialmente para apoyo psicosocial. 2,6 millones de personas nos han contactado a través de estos proyectos y han aprendido que no están solas. Desde que comenzó nuestro equipo de trabajo COVID, nuestros 422 proyectos han asegurado a 20 millones de preciosas vidas que no serán derrocadas por la pandemia. Este ejemplo ha dado esperanza a millones más. La respuesta de ADRA crece y nuestro esfuerzo aumenta para ayudar a las comunidades a recuperarse en el largo plazo. Nos enfocamos en las áreas de resiliencia, reconstrucción de vidas y educación para todos los niños. Si bien es cierto que los efectos globales del nuevo coronavirus no tienen precedentes, también es cierto que ADRA y la Iglesia Adventista tienen una capacidad aprobada para estar en la altura de la ocasión. Somos los pies y las manos de Jesús para que todos vivan como Dios quería. Ni siquiera una pandemia puede cambiar eso. Bien, niños, ha llegado el momento para ustedes. Niñas, preparados, preparadas, por favor, porque el personal aquí en Nuevo Tiempo Honduras, encargado de prepararles una historia semanal específicamente para ustedes, ya lo ha hecho. Y aquí está la historia a continuación. Vamos con ella. Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama Escape desde Jericó. El mensaje es: con nuestra familia de la iglesia escuchamos y aprendemos lo que es importante. El versículo para memorizar está en Mateo capítulo 6, versículo 33, que dice: Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Natasha se sentó debajo de una mesa cubierta con cobijas.
Escribía en una vieja máquina de escribir que estaba escondida en una caja de madera. Las cobijas y la caja ayudaban a evitar que se oyera afuera el sonido de la máquina de escribir. ¿Por qué hacía eso? Vivía en un país donde los libros cristianos estaban prohibidos. Pero los libros sobre Jesús eran importantes para Natasha y para otros cristianos. De esta manera, Natasha arriesgaba su vida haciendo copias de libros cristianos para que otros pudieran aprender más acerca de Jesús. Un día, la policía tocó la puerta de la casa de Natasha, la arrestaron y se la llevaron. Hace muchos años, la policía de Jericó quiso arrestar a 2 hombres que trabajaban para Dios. Sucedió de esta manera. 40 años después que los 10 espías trajeron un informe desalentador, Josué, el joven espía que se unió con Caleb para traer un buen informe sobre la tierra prometida, ahora era el líder del pueblo de Israel y todavía buscaba maneras para animar a la gente. Tal como Moisés lo había hecho años atrás, Josué envió también espías. Esta vez 2 espías fueron a la tierra prometida. Vayan e inspeccionen la tierra, Josué les dijo. especialmente la ciudad de Jericó. Así que los 2 hombres se introdujeron en aquella poderosa ciudad. Esa noche fueron a una casa construida en la muralla misma de la ciudad. Rahab, la mujer que vivía allí, abrió la puerta cuando los espías tocaron. Por su ropa sabía que eran israelitas, pero aún así los hizo entrar. Ahora todos en Jericó, incluyendo Rahab, habían oído hablar de los israelitas. Todo el mundo sabía que el Señor peleaba las batallas de Israel, y eso atemorizaba al rey y al ejército de Jericó. Pero eso despertó la curiosidad de Rahab. Así que, en vez de llamar a los soldados, habló con los hombres. Luego escondió a los 2 israelitas en la azotea de su casa y los cubrió con unos manojos de lino. Cuando los soldados del rey tocaron a la puerta, Rahab la abrió de par en par. Saca fuera a esos hombres que han venido a espiar nuestra tierra. Los hombres se fueron de aquí hace poco. Salgan rápido y los encontrarán. Los soldados salieron apresuradamente en busca de los espías, pero estos habían desaparecido. En ese momento se cerraron las puertas de Jericó. La ciudad se preparó para dormir. Cuando todo estaba quieto, Rahab subió a la azotea. Yo sé que el Señor ha dado esta tierra a su gente. Hemos escuchado que Él hizo secar el Mar Rojo para que ustedes lo cruzaran. Por aquí, todo el mundo está atemorizado. Nuestra valentía se ha desvanecido. Seguramente se han dado cuenta lo bondadosa que he sido con ustedes. Ahora quiero que me prometan que serán también bondadosos conmigo y mi familia. Se lo prometemos. Damos nuestras vidas por su vida y la de su familia. Si no revela lo que estamos haciendo, estarán seguros cuando el Señor nos entregue esta tierra. Entonces Rahab tomó una cuerda roja para que los espías se escaparan por la ventana de su casa. Después que nos hayamos ido, amarre la misma cuerda a la ventana. Cuando tomemos la ciudad, la salvaremos a usted y a los miembros de su familia que se encuentren en su casa, pero la cuerda debe estar puesta en la ventana. Rahab miró cómo los hombres se deslizaban por la cuerda y desaparecían en la oscuridad. Cuidadosamente ató la cuerda en la ventana. En lo profundo de su corazón sabía que había descubierto algo importante. El Dios de Israel era el Dios verdadero y también sería su Dios desde ese momento en adelante. Bien, ha llegado el momento del estudio, del repaso de la lección de la escuela sabática. Hoy corresponde estudiar la lección número 4, titulada El costo del descanso. Noten qué título más sugestivo, el costo
del descanso. Y vamos con usted, Pastor Costa. Pero antes, algunas preguntas que nos ayudan a reflexionar en el contenido de nuestra lección. Por ejemplo, en medio de la vorágine de la vida, de lo agitada, de lo frenética que es la vida en este mundo, Pastor Costa, ¿cómo hallar descanso físico en medio de las tensiones, de las intranquilidades, de las inquietudes? Sobran las situaciones que generan estrés, que nos tensionan. En medio de un contexto así, Pastor Costa, ¿cómo hallar descanso emocional, descanso mental? Ahora, ¿pero qué diremos de el descanso espiritual? Porque sin duda alguna, Pastor Costa, el alma del ser humano está en desasosiego, en intranquilidad moral. ¿Cómo hallar descanso para el alma? Vamos con usted, Pastor Costa, para sondear respuestas a estas preguntas en el marco del repaso de nuestra lección de la escuela sabática. La lección de hoy se centra en uno de los capítulos más tristes de la vida de David. El rey de Israel abusó de la autoridad que Dios le había dado y llevó al pecado a la esposa de uno de los soldados. Urías era un guerrero en el ejército de David, luchando en una batalla por su rey. David aprovechó su ausencia, y cuando Betsabé quedó embarazada debido al adulterio lascivo de David, el rey trató de encubrir su pecado. Llamó a Urías para que volviera de la ferocidad de la batalla para pasar tiempo con su esposa. Urías reveló su excelente carácter cuando se negó a entrar en su casa mientras su ejército luchaba contra el enemigo. Y cuando el plan inicial de David no funcionó, instó a Joab, el capitán del ejército del rey, a colocar a Urías en la primera línea de batalla para que enfrentara una muerte segura. La mirada lujuriosa de David lo llevó a un acto lujurioso, lo que llevó a un plan engañoso para matar a un hombre inocente. Las tentaciones del diablo están diseñadas para enfrentarnos a cada uno de nosotros en nuestro punto más débil. Si hay un punto vulnerable en nuestro carácter, el diablo explotará ese punto para llevarnos al pecado. Y David reconoció su culpa a través de una parábola que le contó el profeta Natán. Y con el corazón roto, el rey rompió en una agonizante confesión. Su arrepentimiento fue profundo, genuino y sincero. El Salmo 51 es su ferviente súplica de perdón y un corazón cambiado. Y Dios respondió a la oración de David. El rey fue perdonado, pero el perdón no resulta en evitar las trágicas consecuencias del pecado. De una forma u otra, a lo largo de su vida, David experimentó las terribles consecuencias de su acto pecaminoso. Como hijo perdonado de Dios, entró en el reposo del cielo, pero aún experimentó la angustia de su acto pecaminoso. En un momento más, regresaré. Comencemos con esta oración de arrepentimiento sincero de David. Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Muchos se desesperan por encontrar un poco de paz y tranquilidad. Aún están dispuestos a pagar por ello. ¿Sabes que en muchas ciudades, grandes ciudades, hay habitaciones sin internet que se pueden alquilar por hora? Las reglas son muy estrictas, nada de ruidos, nada de visitas. La gente está dispuesta a pagar para poder sentarse tranquila y simplemente pensar o dormirse una siesta. Hay como pequeñas cápsulas para dormir que se pueden alquilar en los aeropuertos, y los auriculares con reducción de ruido son artículos habituales. Hay incluso capuchas de tela o protectores de privacidad plegables que se pueden comprar para colocarse sobre la cabeza y el torso para un descanso rápido en el lugar de trabajo. El verdadero descanso también tiene un costo. Si bien a los especialistas
en trucos de autoayuda les gustaría hacernos creer que podemos determinar nuestro destino y que el descanso es solo una cuestión de decisión y de planificación. No obstante, cuando lo consideramos honestamente, nos damos cuenta de nuestra incapacidad de darle verdadero descanso a nuestro corazón. Uno que se llama padre de la Iglesia del siglo IV, Agustín, lo expresó en forma sucinta en su libro Confesiones. Él dijo de la siguiente manera, lo voy a citar, aquí está, dice: nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Bueno, una gran verdad. Hoy examinaremos brevemente la vida del hombre conforme al corazón de Dios, David, para comprender cómo descubrió el verdadero costo del descanso de Dios. En una cálida tarde primaveral, el inquieto rey David paseaba por la terraza de su palacio. Debía haber estado con su ejército al lado del Jordán, al otro lado del Jordán. Debería haber estado guiando al pueblo de Dios para derrotar a los amonitas y finalmente llevar la paz al reino. ¿Sabes que el hecho de no estar donde debía haber estado abrió una puerta a la tentación para David? ¿Y qué sucedió y qué gran pecado cometió? Vamos a repasar esto. Tú ya lo conoces, pero debemos tener frescas estas historias para no repetir estas historias. Segundo de Samuel 11, 1 al 5. Segundo libro. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa, y concibió la mujer. Y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. David vio a una mujer muy hermosa, bañándose en el techo de su casa. Sus impulsos pecaminosos se apoderaron de él esa tarde y durmió con Betsabé, la esposa de un oficial de confianza del ejército. Como todos los reyes de la antigüedad, David tenía un poder absoluto. Como rey no tenía que seguir las reglas que gobernaban a todos los demás. Y sin embargo, la dolorosa historia de la familia de David después de ese momento que cambió la historia, nos recuerda el hecho de que incluso como rey, él no estaba por encima de la ley de Dios. Nadie lo está. De hecho, la ley existe como una protección, una salvaguardia. Y cuando incluso el rey se desvió de ella, enfrentó terribles consecuencias. Porque tan pronto como David transgredió los límites de la ley de Dios, o sea, saltó por encima del cerco, comenzó a sentir sus efectos en todos los aspectos de su vida. David pensó que su apasionada aventura había pasado desapercibida. Sin embargo, Betsabé ahora estaba embarazada y su esposo estaba lejos. Y ahora David trató de encubrir su pecado. Incluso los planes más intrincados de David de hacer volver a Urías a su casa con su esposa Betsabé fracasaron. Urías era un hombre de reputación estelar, yo diría, que respondió a las sutiles insinuaciones de David. Él dijo: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y yo habría de estar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Finalmente, un David desesperado recurre al asesinato por control remoto para encubrir su pecado. Es difícil creer que David, a quien Dios le había dado tanto, pudiera haberse rebajado tanto. Lo cual nos lleva a preguntarnos, sin importar quién seamos, ¿qué advertencia deberíamos extraer todos de esta historia? En medio de uno de los momentos más oscuros de la vida de David, ahora hay buenas noticias. Dios envía a su profeta. Yo diría, para darle tal vez la última oportunidad. Natán y David se conocían bien, porque anteriormente Natán había aconsejado a David sobre sus planes para construir el templo. Sin embargo, ahora el profeta viene con una tarea diferente que realizar para su rey.
Este es el relato, conmovedor realmente. Segundo de Samuel 12, 1 al 14. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo en su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para el que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa. Y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey de Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado. No morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¡Qué historia! ¿Por qué crees que Natán decide contar una historia en vez de mencionar a David y avergonzarlo inmediatamente? Natán sabía qué decir y lo dijo de una manera que David pudiera entender. Contó una historia con la que David, el ex pastor, podía identificarse. Sabía que David tenía un sentido de justicia e integridad sumamente desarrollado. Y por ende, en cierto sentido, se podía decir que Natán le tendió una trampa y que David cayó directo en ella. Y cuando David, sin saberlo, pronuncia su sentencia de muerte, Natán dice: tú eres aquel hombre. Hay diferentes maneras, formas de decir tú eres aquel hombre. Podemos decirlo gritando, acusando a la otra persona, apuntándola con el dedo directamente a la cara o expresando preocupación y cuidado. Las palabras de Natán debieron de haber estado mezclados con gracia, porque en ese momento David habrá sentido el dolor que Dios siente cuando uno de sus hijos conscientemente se aparta de su voluntad. Algo hizo clic en la mente de David. Algo le partió el corazón. Y nota ahora cómo respondió. Dice: pequé contra Jehová. En lugar de decir pequé contra Betsabé o soy un homicida, David reconoció que el pecado que inquieta nuestro corazón es principalmente una afrenta contra Dios, el Creador y Redentor. Nos hacemos daño a nosotros mismos, pero también afectamos a los demás. Acarreamos deshonra a nuestras familias o iglesias. Sin embargo, en última instancia, hacemos daño a Dios y clavamos otro clavo en el áspero madero que apunta hacia el cielo en el Gólgota. Mira lo que comenta mi autora favorita. Dice: el reproche del profeta conmovió el corazón de David, se despertó su conciencia y su culpa le apareció en toda su enormidad. Su alma se postró en penitencia ante Dios. Con labios temblorosos exclamó: pequé contra Jehová.
Todo daño o agravio que se haga a otros se extiende del injuriado hacia Dios. David había cometido un grave pecado contra Urías y Betsabé y se daba perfecta cuenta de su gran transgresión, pero mucho más grave era su pecado contra Dios. Bueno, después de que David inadvertidamente pronunció juicio contra sí mismo, Natán lo confrontó con la enormidad de su pecado. Y el corazón de David quedó destrozado y confesó su pecado. Inmediatamente Natán le aseguró que Jehová ha remitido tu pecado y que lo perdonó. No hay un periodo de espera para el perdón de Dios, ni debería haber de parte de nosotros un periodo de espera para la confesión. David no tiene que demostrar que es realmente sincero antes de que se le extienda el perdón. Sin embargo, Natán, quien ya predijo las consecuencias del pecado de David, ahora declara que el niño que estaba por nacer moriría. ¿Qué significa que Dios haya quitado el pecado de David? ¿Acaba de hacer borrón y cuenta nueva? Es decir, ya pasó, no importa. David también debió haberse hecho estas preguntas al ver que su mundo comenzaba a desmoronarse y comenzaba ahora la muerte del bebé, su familia sumida en el caos. Y ahora viene la historia de Amnón y Absalón, que son dos buenos ejemplos de problemas familiares en la vida de la realeza. Y ahora su futuro incierto. Y sin embargo, a pesar de las consecuencias de su pecado que afectó a personas inocentes como Urías y el bebé recién nacido, David también comienza a comprender que la gracia de Dios cubrirá esto y que algún día se acabarán todas estas consecuencias del pecado también. Y mientras tanto, puede hallar descanso únicamente para su conciencia atribulada, únicamente en Dios. ¿Qué cree David que necesita realmente? ¿Qué es lo que anhela? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. David reconoce públicamente al abrir el corazón y confesar sus pecados. El clamor de misericordia de David apela al amor inagotable de Dios y a su gran compasión. O sea, es un llamado a la gracia. Él anhela renovación. Cuando consideramos el costo del descanso en Jesús, primero debemos reconocer que necesitamos ayuda externa, amados. Somos pecadores y necesitamos un Salvador. Reconocemos nuestros pecados y clamamos al único que puede lavarnos, limpiarnos y renovarnos. Y cuando hacemos esto podemos cobrar valor. Aquí hay un adúltero, un manipulador, un asesino y alguien que transgredió al menos 5 de los 10 mandamientos, pero que pide ayuda y reclama la promesa del perdón de Dios. Si Dios perdonó a David por lo que hizo, ¿qué esperanza entonces hay para ti y para mí? Después que David confesó su pecado sin tratar de excusarlos ni pasarlo por alto, a continuación ruega a Dios lo siguiente. Mira qué es lo que le pide a Dios. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me deseches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Sabes que la referencia de David a la purificación con hisopo utilizada
Aquí se utiliza la terminología conocida por todos los israelitas que alguna vez visitaron el santuario. Porque al referirse a los actos rituales de purificación descritos en la ley de Moisés, aquí reconoció el poder de un sacrificio. El sacrificio, el verdadero sacrificio, que vendría en el futuro para quitar los pecados del mundo. David también pide gozo y alegría. Por eso pregunto, frente a la enormidad de su pecado, ¿no es esto un poco audaz, tal vez, de pedir dame gozo? Quizás sea útil escuchar esta paráfrasis. Dime que me perdonas para que pueda entrar de nuevo al santuario donde puedo escuchar el gozo y la alegría de quienes te adoran. Eso es lo que quiere decir una paráfrasis de este texto. Amados, cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron de la presencia de Dios. Ahora, ¿por qué crees que la oración, la petición de David, incluso después de su pecado, es tan diferente a la de Adán y Eva que anduvieron escondiéndose? Salmo 51, 11 y 12. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David no quiere perder el sentido de vivir en la presencia de Dios. Se da cuenta de que sin el Espíritu Santo no tiene poder. Está totalmente vulnerable, solo. Sabe que podría volver a caer en el pecado tan fácilmente como cayó en el pecado con Betsabé. Su autoestima está hecha añicos. David comprende que las victorias futuras no provendrán de él, vendrán solo de Dios mientras él dependa totalmente de su Señor. La vida cristiana victoriosa no depende solo de nosotros, amados. Depende de Jesús. Anhelamos su presencia, ansiamos su espíritu. Queremos el gozo de la salvación. Reconocemos nuestra necesidad de renovación y restauración. Hacemos lo mejor de nuestra parte. Pero sabemos que necesitamos su descanso. Y dependemos en el acto divino de Él de recrear en nosotros una nueva naturaleza. El descanso de la creación no está lejos del perdón. Dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. O sea, clama Él al Creador, crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Él aquí utiliza la terminología de la creación. Porque en el Antiguo Testamento solo Dios puede crear. Esa palabra, ese verbo bará, crear. Y una vez que somos recreados, podemos descansar. Hermano y hermana, si no has experimentado el gozo y la alegría de la liberación de una conciencia culpable, ¿qué te detiene? Si sientes la culpa, ¿qué podrías aprender de esta historia que debería ayudarte? Ten cuidado con las dilaciones. Leo del Camino a Cristo, página 23 y 24. No posterguéis la obra de abandonar vuestros pecados y buscar la pureza del corazón por medio del Señor Jesús. En esto es donde miles y miles han errado a costa de su perdición eterna. No insistiré aquí en la brevedad e incertidumbre de la vida, pero se corre un terrible peligro que no se comprende lo suficiente cuando se posterga el acto de ceder a la voz suplicante del Espíritu de Dios y se prefiere vivir en el pecado, porque tal demora consiste realmente en esto. No se puede continuar en el pecado, por pequeño que se lo considere, sin correr el riesgo de una pérdida infinita. Lo que no venzamos nos vencerá a nosotros y nos destruirá. Bueno, probablemente lo más natural que podamos hacer después de superar un fracaso vergonzoso y experimentar el perdón es tratar de olvidar que el hecho haya ocurrido una vez. Los recuerdos del fracaso pueden ser dolorosos y no nos gusta estar allí, ¿verdad? Yendo hacia eso otra vez. Cuando un cuenco o un jarrón precioso cae y se rompe en pedazos, normalmente suspiramos y tiramos los pedazos rotos, pues ya no nos sirven. Pero hay buenas nuevas, hermanos, a pesar de que tu vida puede estar hecha a pedazos. Escucha esta historia. En Japón existe un arte tradicional llamado kintsugi, que se especializa en recrear cerámica rota. Se utiliza un metal precioso como el oro líquido o la plata para pegar las piezas rotas y convertirlas en algo de gran belleza y valor.
Cada vez que Dios perdona nuestras transgresiones y nos vuelve a crear, algo cambia. El precioso perdón de Dios une nuestros pedazos rotos con una preciosidad y las roturas visibles pueden llamar la atención sobre su gracia. Puede convertirnos en los altavoces de Dios. Cantará mi lengua tu justicia. No pretendemos repararnos a nosotros mismos, ni mejorar por nuestra cuenta, ni volver a lo que éramos antes, tal vez en el sentido de que estamos rotos, pero la gracia junta esos pedazos y nos da un nuevo sentido y nos hace preciosos a los ojos de Dios. El espíritu quebrantado, el corazón contrito, son suficientes alabanzas para Dios y son rayos de luz que el mundo puede ver a nuestro alrededor. Nuestra experiencia puede ser de perdonados, de estar perdonados, atrae a otros en busca de perdón. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Recuerda, memoriza esta promesa. Amados, podemos confiar en lo que Dios dice. David no pudo reparar el tremendo daño que había causado. Hizo pedazos su vida, su familia con su accionar y con su ejemplo. Sufrió las terribles consecuencias de sus decisiones y acciones. No obstante, David sabía que había sido perdonado. Sabía que necesitaba confiar que un día el verdadero Cordero de Dios vendría a ocupar su lugar. ¿Cómo deberíamos sentirnos al saber que la promesa es también para ti y para mí? Y ahora, para finalizar, el pecado es un arma de doble filo, amados. Trae no solo culpa, vergüenza y condena, sino que trae desesperanza y desánimo. Porque una vez que el diablo nos lleva a la tentación y caemos en su trampa, su siguiente paso es hacernos sentir como si no hubiera esperanza, que hemos caído tan bajo que Dios no nos va a alcanzar. Y el desánimo es una de sus armas más poderosas. Y hay 3 hechos para recordar cuando hayas caído en la tentación. Cristo anhela que vengas a Él tal como eres. Si como David vienes con un corazón honesto, sin poner excusas por tu pecado, también experimentarás el perdón de Dios. Cristo nunca, jamás ha echado fuera o rechazado a nadie que haya venido a buscarlo. Que ellos lo haya venido a buscar con gracia, a buscar su gracia y con sinceridad. De hecho, Él nos asegura que al que a mí viene, no le echo fuera. Las promesas de Cristo de perdón y restauración son tan seguras como su trono eterno. Tus sentimientos no son el criterio para que seas perdonado. Puede que no te sientas perdonado. Es posible que aún tengas sentimientos de culpa, pero aún puedes tener la seguridad basada en la palabra de Dios de que tus pecados están perdonados y que eres un hijo, una hija de Dios. Quien quiera que humille su alma con confesión y arrepentimiento, tal como lo hizo David, puede estar seguro de que hay esperanza para él. Jamás rechazará el Señor a un alma verdaderamente arrepentida. Tengamos esto en cuenta. Su capacidad de perdonar, restaurar, es increíble. Él puede hacer algo en ti, en mí y en los que nos rodean. Oremos. Padre Celestial, gracias por la lección de este día. Queremos ir a ti no con excusas, sino en sincero arrepentimiento, por perdón, gracia y restauración. Sabemos que lo harás, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal. Transfórmate tú en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en el viaje de la vida, las cosas van a terminar bien si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranatá, Dios te bendiga.
Bien amigos, hemos llegado prácticamente al final de nuestro programa para hoy, no sin antes recordarles que en cuanto terminemos el programa de la escuela sabática, viene a continuación el programa del culto divino, con el sermón como plato fuerte incluido. Y ese programa está a cargo hoy de la Asociación de Islas de la Bahía. De la misma manera, esta tarde, en horario de 4 de la tarde, el programa de Sociedad de Jóvenes, programa JA, a cargo del Departamento de Jóvenes de la Asociación Islas de la Bahía. Y para mañana, domingo 25 de julio, a las 6 de la tarde, sintonice la señal de NTH y disfrute de la bendición del programa. Escrito está, mañana 25 de julio de 6 a 7 de la noche aquí por Nuevo Tiempo Honduras. Y el próximo miércoles 28 de julio, un programa más de la serie En Esto Creemos. Recordemos que la semana pasada no tuvimos programa de esas series, de esas 5 series que se transmiten los días miércoles, porque esta semana que estamos concluyendo hoy hemos estado en campaña evangelística. Hoy son los bautismos, hoy es el día de cosecha de todo este esfuerzo evangelístico. Pero el próximo miércoles 28 volvemos a un programa más de la serie En Esto Creemos, aquí por Nuevo Tiempo Honduras. No se lo pierdan. Y el próximo fin de semana vamos a estar con la Asociación de Comayagüela, comenzando el viernes 30, próximo viernes 30, de 6 a 7 de la tarde, su programa Bienvenido Sábado. Y al día siguiente, sábado 31 de julio, el último día de este mes de julio, a las 8 de la mañana, de 8 a 9 de la mañana, la Asociación de Comayagüela estará dirigiendo el programa Conexión Misión. Así que tome nota, por favor, de la programación de Nuevo Tiempo Honduras para la semana que tenemos por delante, a partir de mañana, domingo 25 y hasta el próximo sábado 31 de julio. Antes de despedirnos, vamos a repasar esas medidas de bioseguridad que debemos tener presente de manera imperativa en las iglesias. Las juntas de iglesias están responsablemente poniéndolas en práctica para que usted, a medida que vayamos regresando de manera presencial a nuestros templos, su seguridad esté garantizada. Vamos a repasar esas medidas a continuación, por favor. Regresar a los cultos presenciales es un proceso y lo haremos con sabiduría, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias y dando pasos seguros que sirvan de testimonio para la sociedad. Recomendaciones generales que implementarán todas nuestras congregaciones. Agilizar el acceso local manteniendo la distancia de seguridad. Control de temperatura y síntomas antes de entrar. En caso de presentar síntomas por seguridad, prudencia y testimonio, no se le permitirá el acceso. Podrá seguir el culto online. Desinfección de la suela de los zapatos antes de entrar. Limpieza de las manos con gel y de uso obligatorio al entrar. Uso obligatorio de mascarilla durante toda la estancia en el local de reunión. Mantener distancia de 2 metros desde la entrada, al sentarse y a la salida. Los sugieres le indicarán la ruta y la ubicación. Se sentarán de adelante para atrás. Las personas que viven en la misma casa podrán sentarse juntas. El aforo será limitado y se guardará la distancia de 2 metros por seguridad. Usaremos el cruce de bandas o sillas. Si tiene coro o grupos de cantos, se tendrá una distancia de 2 metros entre cada persona. Se guardará una distancia de 2 metros entre la plataforma y las sillas.
Las puertas del local permanecerán abiertas mientras se lleve a cabo la reunión. Para la salida, los ujieres le indicarán el momento de salir y será de atrás para adelante. En el exterior del local se recomienda no quedarse a congestionar el espacio público. Recuerda que somos testimonio para nuestros vecinos. Limpieza profunda al finalizar cada reunión. Cuidémonos unos a otros y hagamos del regreso a los cultos y las actividades en la iglesia un testimonio para la sociedad. Bien amigos, ahora sí estamos listos. Vamos a pedirles que para despedirnos, así como lo hicimos al comenzar con nuestro programa pidiendo la bendición de Dios, una vez más invoquemos su nombre para agradecer esa bendición concedida a lo largo del programa y aprovechar esta oración para pedir bendición adicional para el resto del sábado y la semana que tenemos por delante. Vamos a orar. Eterno Dios y Padre nuestro, gracias Señor por haber estado con nosotros a lo largo de nuestro programa de Escuela Sabática que ha llegado a su final para este sábado 24 de julio. Señor, queremos aprovechar este momento de oración para pedir tu bendición por la semana que tenemos por delante, porque es por tu providencia que tenemos vida, Señor, y se hace más evidente esa providencia en el contexto de esta epidemia, de esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial. Señor, concédenos la gracia de esa bendición para que podamos vernos y estar juntos una vez más el próximo sábado 31 de julio. Gracias por escucharnos, Señor. Gracias por bendecir a nuestros televidentes y a nosotros acá en estudio. Gracias por tu providencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que así sea, ¿verdad, amigos? Hasta el próximo sábado, si el Señor así nos lo permite.